Bueno, un fraterno saludo a todos mis hermanos de la comunidad de Shekinah de la Misericordia. Estamos en este momento en una reunión preciosa que es de liderazgo y donde pues básicamente estamos fortaleciendo nuestro ser de esos siervos enviados por nuestra Madre María y nuestro Señor Jesucristo, en especial por nuestro Padre Dios, porque Él envía como ese Padre precioso que es. Bueno, bendito sea el Señor. Empezamos este momento invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, por todas estas personas que tú nos has escogido para ser tus líderes, para ser tus discípulos, para ser esos mensajeros de tu amor, de esa buena noticia. Bendito y alabado seas tu, Papito Dios, porque siempre estás con nosotros acompañándonos. Siempre estás allí tratando de darnos ese mejor momento para todo. Gracias, papá, por ese amor, esa misericordia infinita que tú nos tienes. Porque por todos siempre estás dándonos ese regalo tuyo, en todo instante, en cada momento, Papito Dios del cielo hermoso. Siempre estás allí buscándonos, para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestra vida sea transformada. Estás buscándonos, dándonos siempre como un llamado por todos los lados, por todos los medios, para que nosotros no nos alejemos de tu senda y podamos ser esos mensajeros tuyos. Sé que hay momentos de mucha aflicción, hay momentos de muchas luchas, muchos corre-corre, sobre todo este mundo que nos tiene como tan atafagados de tanta cosa, pero queremos estar en tu amor, creciendo en ti, luchando por pertenecer a tu reino cada vez más. Ven, ven Señor Jesús, ven a nuestro encuentro. Haznos mejores personas cada vez más. Haz que nuestro corazón saque tantas toxinas emocionales, que de nuestra cabeza salgan tantas cosas que nos lleva a estar como afanados, como corriendo en corre aquí para allá, y podamos ser tus verdaderos siervos y misioneros. Haz que seamos dóciles, porque la docilidad es tan compleja a veces, porque siempre queremos hacer nuestra santa voluntad y no estamos escuchando a nuestros hermanos. A veces queremos matricularnos, ser cuadriculados en nuestras formas de pensar y no dejamos que tu espíritu nos renueve constantemente. Bendito seas tú por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Permite que el Espíritu Santo nos inunde, nos guíe, nos fortalezca en este momento. Gracias por tu gran amor y misericordia. Amén, amén, amén y amén. Bueno, uno como líder tiene que tener una característica especial. Y cuando trabajaba con los terciados capuchinos franciscanos en las cárceles de menores, dirigiendo un grupo de personas para estar allí en estas cárceles, todo el enfoque netamente se fundamentaba en lo espiritual. ¿Sí? Todo era espiritual, pedagógico. Lo espiritual ahí iba como al ladito, pero debía ser el soporte, pero faltaba más darle fuerza a lo espiritual. O sea, la parte pastoral era como iba como de segundo momento, pero la pastoral tenía que ser como el primero. Eso siempre se criticó. Pero entonces nos formaban bastante como líderes. Y había una limitante pero fuertísima cuando uno trabajaba con nuestros hermanos, con nuestros educadores, con las personas que dirigían psicosocial, el equipo de salud de la institución. Y era la capacidad que algunos tenían y otros no, de permitirse ser orientados. No se permitía la orientación a algunos de ellos, otros sí. Unos eran muy dóciles, otros no. Y el mayor conflicto que se daba no eran con los menores infractores, ¿sabían? Sino era con los adultos. Pero uno dice, ¿pero por qué tanto conflicto con los adultos? A veces los adultos eran más complicados que los mismos muchachos que consumían droga, que eran problemáticos, que rompían esa institución. Pero a veces el estamento o los grupos de trabajo, ¡ay, qué complique! ¿Y saben quién eran los más complicados? Los psicólogos. El grupo más complicado, los psicólogos y las trabajadoras sociales. ¡Ay, qué complique!
de verdad, unas peleas entre ellos, entre nosotros, perdón, muy fuertes. Y nos creíamos y los educadores allá y no había como esa unidad. Y siempre los religiosos luchaban porque hubiese esa unidad y no se daba. Pero ¿por qué no se daba eso? Y cuando tuve que ser ya director de institución y dirigir el equipo de trabajo para más o menos unos 300 jóvenes que habían dentro de la institución, lo más complicado era el equipo de trabajo. Súper difícil en ocasiones y todavía se sigue presentando. Los adultos resultamos ser más complicados que los mismos muchachos infractores a la ley. ¿Y por qué resultamos complicados? Porque siempre somos de nuestro parecer. Siempre queremos prevalecer por encima del otro. Siempre queremos el reconocimiento. Y otros simplemente porque les toca. O sea, vengo a trabajar y ya, hago lo que me corresponde. Pero en especial había un punto cuando uno trataba de orientar y guiar, por ejemplo, cuando se tenía la parte pedagógica, eran las personas que no se permitían nada. Uy, era increíble. Una evaluación de desempeño era un dolor de cabeza porque salían las personas ofendidas, se sentían que se iba en contra de ellas, que no se les estaba guiando, que no se les comprendía y salían con un sentimiento tremendo. Y es esa falta o sea, uno no ser lo suficientemente sensible o más que sensible, humilde tal vez, para uno dejarse educar, dejarse guiar. Y siempre quiere parecer, o sea, dar su parecer por encima de todos. ¿Por qué se da esas cosas? O sea, ¿en qué sentido? Y eso interfiere, ustedes no se imaginan, los equipos de trabajo de una manera tremenda en las instituciones que nosotros manejábamos. Qué tremendo era. Difícil, porque por más que se le dijera, las personas eran de su parecer y no se dejaba llevar el enfoque, no se dejaba llevar la institución. Y llegamos a veces a conclusiones. O sea, el educador ve la institución desde la posición de educador, la trabajadora social desde la posición de la familia, el psicólogo desde la parte de la problemática psicológica y comportamental de los muchachos, el pedagogo también, bueno, cada uno en su línea lo veía de esa manera, el coordinador desde su línea, el director desde su línea. Obvio que el director tiene que verlo de mucho más, una manera más macro, porque está viendo absolutamente todo, la línea de servicios generales, la cocina, bueno, todo, de una manera macro. Sí, la dirección se tiene que ver desde ese punto de vista porque no está pendiente, por ejemplo, de la panadería, sino que todo en su conjunto para que todo funcione muy bien. Pero entonces uno sabe por qué de pronto se dicen las cosas y las personas a veces no somos sensibles o a dejarnos educar o enseñar. ¿Y por qué no somos sensibles en el liderazgo a dejarnos, cuando somos líderes llamados por Dios, a dejarnos educar? En los discípulos había uno en especial, dos en especial, que no se dejaban educar. Eran de su parecer. Y por más que se les decía, no. Ya conocemos a uno de ellos, que es Judas. Si uno se pone a estudiar a Judas, es interesante estudiarlo. Y uno donde lo estudia, María Valtorta, se lo recomiendo. Audioteatros, María Valtorta. Ustedes me mandan el correo electrónico. Yo les voy a colocar aquí el correo electrónico para que me escriban y me digan, Rafa, por favor, mándame los libros de María Valtorta. Y allí buscan Judas y todo el comportamiento de él. Y es súper interesante analizarlo, porque nosotros caemos dentro de ese mismo espíritu de Judas, esa actitud que tiene Judas dentro de los grupos, dentro de las comunidades, dentro de nuestra casa, nos comportamos como tal. Y el otro pues es Tomás, de su parecer, lo que yo diga. Y no creo. Y ando. O sea, son dos actitudes diferentes, ¿no? Judas más directo. Judas enfrentaba. Judas cuestionaba todo. Judas era el que quería ser más que el propio maestro, inclusive cuando tenían que ir a llevar la palabra, a anunciar, él se creía el mejor discípulo predicador. Había momentos en que tenía unos chispazos espectaculares cuando espiritualmente estaba dejándose guiar por el Señor, pero en otros momentos él sentía que Jesús estaba súper equivocado y que Jesús no era lo que tenía que decir y quería ser el maestro del Señor. ¿Sí? Ese judaísmo, no, esa forma de ser de Judas, pues en ocasiones hace que ese espíritu como que nos quiere dominar y no somos educables, no nos permitimos la educación, tal vez porque tenemos una mente muy
concentrada en nuestros estudios, en nuestra forma de ser, en nuestro tal vez espiritualidad, en nuestra forma en que hemos aprendido a hacer las cosas, y no nos dejamos educar. No nos dejamos educar. Nos volvimos como los educadores que llevaban mucho tiempo en la institución, o eran ya educadores de vieja data, o habían pasado por muchas instituciones demasiado cerrados, con muchas mañas. No se permitían. Entonces, ¿usted qué me viene a enseñar a mí? ¿Sí? ¿Qué me viene a enseñar a mí a ser educador si usted es un psicólogo? ¿Qué me viene a enseñar a mí si usted es un director, el que maneja ya, y usted no sabe cómo manejan los muchachos? ¿Qué me viene a enseñar a mí? O sea, porque se metían tanto en el conocimiento que ya se convertía ese conocimiento en su propio ídolo. Y ese ídolo les impedía que fueran educables. No se permitía en la educación. O sea, el ser moldeables, como bien nos lo dice la palabra cuando nos dice que seamos nosotros como ese barro para que Dios sea el alfarero. No quiere decir que nosotros, por ejemplo, en la comunidad, yo sea el que me las sabe todas, no, para nada. Sino estoy hablando desde la palabra misma. Mi Señor cuando nos enseña, cuando nos dice seamos dóciles, permitámonos que la palabra se mueva en nosotros. No estoy hablándolo por mí, sino por lo que la palabra dice. ¿Sí? En la medida que si la palabra me enseña algo, pues debo dejarme guiar por la palabra, ser dócil. Pero no nos dejamos guiar por la palabra. Y ponemos siempre pero, los peros para todo. Y no somos dóciles. Y si estamos en un equipo de trabajo, si ustedes se dieron cuenta, increíble, por ejemplo, los coordinadores eran 4 coordinadores, ¿sí? 2 coordinadores para los procesos de los jóvenes que estaban en proceso de ser judicializados, que demoraban más o menos 3 meses, y otros los que ya estaban judicializados, ya los condenados, que ya iban hasta prácticamente 5 años. 2 perfiles diferentes para los 2 coordinadores, y había unos de ellos que eran sumisos de otros, ¿sí? Otros que querían ser, era increíble, pero una forma de ser impresionante, que querían mandar para todo. Lo que se les guiaba no se dejaban guiar. Era tremendo. Inclusive confrontaban constantemente. Y obvio, pues a mí me tocaba confrontar de una manera muy fuerte. O sea, son unos ambientes muy particulares. Entonces, y eso se veía, porque y uno se ponía a hablar con mis hermanos en ese momento de trabajo, y uno veía que ellos cargaban una cantidad de heridas tremendas. Uno de ellos era militar, ¿sí? Y en su parte militar, pues tuvo que vivenciar muchas situaciones complejas, y en su vida personal, familiar, también había tenido unas situaciones con sus padres muy marcadas y no se permitían la orientación. O sea, peleaban constantemente con sus propios compañeros coordinadores, y trataba él siempre de imponerse ante sus otros compañeros, y no era dócil a dejarse guiar. Ese es como el espíritu de Judas, ¿sí? Ese espíritu de Judas hay que ser muy cuidadosos de no dejarnos seducir por ellos, y tampoco llegar al extremo de Tomás, que ya lo analizamos, porque ese espíritu de Judas dentro de un liderazgo es una persona que quiere imponerse, que quiere decir esto se hace así. Por más que se le dicen las cosas, no es capaz de permitirse escuchar, ¿sí? Y si escucha ya está por dentro pensando, pero es que está equivocado o está equivocada, y no se permite la guianza, y siempre quiere hacer las cosas de acuerdo a su criterio. No se deja guiar para nada, ¿sí? Ese espíritu hay que saberlo dominar en nuestras vidas como líderes, ese espíritu de Judas, y ser dóciles a la enseñanza. Ahora, uno no puede dejarse engañar, porque en ocasiones el líder puede llevar mal a la comunidad, puede dirigir mal un grupo. Ese líder, por ejemplo en nuestro caso que yo era el director de esa institución, tal vez yo me equivocaba en algunos momentos, y perfectamente para eso estamos, para decir, perdóname, mira, estás equivocado. Y uno tiene que tener también la humildad para reconocer que se equivocó. Decir, estoy fallando en esto, venga pues cómo lo corrijo, y si no lo puedo corregir, ven, me ayudas a corregirlo porque no puedo por algún motivo, ¿sí? Pero entonces es importante que nosotros seamos dóciles frente a ese llamado. Por ejemplo, me parece tan particular como cuando se está con ese espíritu de Judas, las cosas no progresan, no progresan. Y las personas, o sea, los educadores, por ejemplo, uno veía que el grupo de jóvenes se comportaban de acuerdo a lo que el líder era, el educador. Y el grupo de educadores se comportaba de acuerdo a lo que era el coordinador. Tremendo, ¿no? O sea, porque transpiran un espíritu. Lo que es un líder
trasciende necesariamente en las otras personas. Entonces, por ejemplo, si era una persona que era disruptiva, habladora, criticona, juzgona, ¿sí? Eso necesariamente hacía que también sus propios compañeros, y era un desorden, y sus equipos de psicosocial, no, eso era un dolor de cabeza impresionante, ¿sí? Pero aquellos que eran dóciles, tremendo, pero también sabían decir las cosas, porque es que viene ahora el espíritu de Tomás. El espíritu de Tomás son los que andan y siguen, pero no creen. Están allí porque les tocó, o porque de pronto sienten que por ahí es, o por de pronto curiosidad, o porque se dejan guiar pero no proponen, no son propositivos, o si proponen se quedan callados para que otros actúen. Sí, se debe hacer este tipo de cosas, pero yo me alejo y lo dejo que él trabaje. Y no trabaja conjuntamente. Y es aquel que no cree, que no confía, que siempre está hablando desde lo negativo, que por más que se propone algo, siempre dice las cosas contrarias, no cree. Y si alguien sale con buenas ideas, fácilmente no, eso está mal, eso no sirve. Y fácilmente a las personas que llegan, por ejemplo, dentro del trabajo que les comparto, no reconocen el valor de lo que los otros hacen, no lo reconocen. Entonces ese espíritu de Tomás es un espíritu muy dañino dentro de una comunidad, porque el espíritu de Tomás minimiza el logro que está teniendo de los demás, minimiza el espíritu de los otros cuando quieren hacer algo y se quedan callados y fácilmente son los que critican. Y si se unen los dos espíritus, el de Tomás y el de Judas, imagínense qué bomba tan tremenda en una comunidad, en un trabajo ministerial. Impresionante. O quieren prevalecer, o se quedan callados, o dejan que los demás sigan. Yo les sugiero, hay un audio nuestro, un video muy bonito, muy hermoso, que llama Egoísmo y Orgullo, creo que se llama. Esa enfermedad, es una enfermedad tremenda del orgullo y el egoísmo. Es impresionante, y allí en ese audio hablamos y expresamos mucho más sobre estos dos espíritus que agobian mucho un movimiento ministerial. ¿Cómo tenemos entonces nosotros que comportarnos? De quedarnos callados y que el líder haga lo que él quiera y que nos mande por allá a morir, como le pasó por ejemplo en las Guyanas, donde un hombre de Estados Unidos lleva a su comunidad y todos se suicidan con un veneno? No es de otros. Hubo otro que llena de armas a su comunidad y los mete dentro de un edificio allí también en Estados Unidos, y entonces hace y deshace a nivel sexual con las mujeres de la comunidad y pone a toda la gente a tener armas y a cuidarse. Y otros grupos, sectas tremendas donde pueden tener esposas todas las que quieran y no, tampoco. Cuando vemos que el líder no está ceñido a la luz de la palabra y sigue la palabra del Señor, hay que tener cuidado. A mí las iglesias o los movimientos o los grupos que hablan de la teología de la prosperidad, hoy como le tengo de miedo a eso, porque solamente piensan es que tú vas a tener dinero, te va a ir muy bien, compra las mejores ropas, compra el mejor carro, tienes que tener la mejor casa, dedícate a ese tipo de cosas. Eso no es de Dios. Yo personalmente por esa línea no voy. Mi Jesús era muy sencillo, muy humilde, él vivía de lo que le daban, nunca ostentó. Por eso miren, estudien a Mario Valtorta, que uno conoce la vida de mi Señor Jesucristo de una manera tan linda. Y él nunca quiso, a pesar de que tenía amigos de muchísimo dinero, como por ejemplo era Lázaro de Betania. Betania prácticamente era de él y de su familia, y tenía mucho dinero, y nunca quiso el dinero de Lázaro. Aún así, pues Lázaro le ayudaba de muchas maneras, pero mi Jesús era la misericordia, lo que Dios le diera a través de las personas. Qué lindo. San Francisco, pues de igual manera también lo proyecta cuando él no quería propiedad privada, sino que él quería que las personas por misericordia y por caridad, él quería vivir del Señor sin tener nada, porque la propiedad privada demanda seguridad. Como en mi casa, que se entraron los ladrones, entonces hay que subir el muro, hay que ponerle rejas, hay que ponerle cámaras, porque como la casa permanece por los viajes nuestros sola, entonces aprovechan de eso. Entonces hay que poner seguridad. Cuando uno tiene algo, hay que ponerle la seguridad, hay que ponerle la alarma y todo ese tipo de cosas. Y a nivel espiritual de igual manera.
Entre tú más quieras tener humanamente, más seguridad debes poner. Pero cuando espiritualmente estás en el Señor, te abandonas completamente porque la seguridad está plenamente en Él, porque dice que Él mandará sus ángeles, para que nos protejan y nos cuiden. Pero realmente cuando uno tiene ese espíritu del Señor y uno es dócil a las cosas, uno perfectamente con docilidad, con amor y misericordia, uno le puede orientar a las demás personas, uno escucha fácilmente las orientaciones que a uno le dan y uno se deja guiar por esas orientaciones, ¿sí? Y hace las cosas que deben hacer, porque si a uno le dicen algo, pues hay que cumplirlo. Sí, pero si nos ponemos de nuestros pareceres, nunca se llega a ese objetivo que es la salvación, porque no dejamos que las cosas fluyan y lo que hacemos es que también convertimos a otros hermanos tal como somos nosotros. Sí, los volvemos, como decían popularmente, los volvemos en unos izquierdistas. Sí, o sea, que son de su parecer, que son de su, pero no llevamos una misma línea. Entonces, esos dos espíritus debemos que ser cuidadosos para no dejarnos influenciar, me incluyo, dentro del espíritu de Tomás, callado, reservado, escondido, no creo. O el espíritu de Judas, iracundo, fuerte, de su parecer, queriendo ser más grande que mi propio Jesús. Cuidémonos de todos esos. Y aquí en este mismo videito les voy a dejar el nombre del video que les sugiero que escuchen, que es súper lindo, es un audio nuestro sobre el orgullo y el egoísmo. Espectaculares, enfermedades del alma, son preciosos para que lo miren. Bueno, muy bien, Dios me los bendiga.